Bueno, continuando con el tema de manejo de GPS, vamos a resolver un ejercicio que dice: se realizó un recorrido con un navegador GPS del cual se obtuvieron diferentes puntos notables como se muestran en la tabla, y nos da una tabla con 6 puntos, 6 BMs con sus respectivas coordenadas, su coordenada en este, su coordenada en norte y su cota. Este ejercicio nos pide calcular la distancia horizontal del punto BM1 al BM6, la distancia real de todo el recorrido, es decir, desde el punto BM1 al punto BM6. También nos pide el desnivel de todos los tramos del recorrido, es decir, el desnivel del punto BM1 al BM2, del BM2 al BM3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. También nos pide un plano planimétrico y un perfil longitudinal. Resolviendo el ejercicio, para el inciso A, la distancia horizontal del punto BM1 al BM6. Como primer paso vamos a recordar cómo se determina la distancia horizontal entre dos puntos, para lo cual vamos a emplear el teorema de Pitágoras. Acá tenemos un sistema de coordenadas UTM, que como eje vertical tenemos al norte y como eje horizontal tenemos al este. Dentro de este sistema de coordenadas tenemos dos puntos, el punto BM1 y el punto BM2. Lo que deseamos encontrar es la distancia horizontal entre estos dos puntos, para lo cual vamos a asemejar este triángulo con un triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras. Entonces podemos decir que el cateto A es la diferencia entre el norte del BM2 menos el norte del BM1. Y el cateto B es la diferencia entre el este de BM2 y el este de BM1, como tenemos descrito acá. Reemplazando estas dos ecuaciones, podemos deducir la fórmula para hallar la distancia horizontal entre dos puntos. La distancia horizontal entre el punto BM1 y el punto BM2 de nuestro ejemplo sería la raíz de la diferencia de sus cotas en norte al cuadrado, la diferencia de norte en BM2 menos la diferencia de norte del BM1, más la diferencia de los estes al cuadrado, que sería este de BM2 al cuadrado más este de BM1 al cuadrado. Con esta ecuación es la que vamos a emplear para hallar la distancia horizontal entre dos puntos. Entonces, utilizando la ecuación, vamos a hallar la distancia horizontal del punto BM1 al punto BM2, para lo cual vamos a reemplazar el norte de BM2, que sería este dato de acá, de nuestra tabla, menos el norte de BM1, que sería este dato de la tabla, al cuadrado, más el este de BM2, menos el este de BM1, este de BM1. Reemplazando los datos, vamos a obtener una distancia horizontal de 70.146 metros. Este sería la distancia del punto BM1 al BM2. De igual forma, se realiza la distancia del punto 2 al punto 3, de la cual vamos a hallar el dato de 130.804 metros. De la misma forma se realiza para todos los tramos, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6, obteniendo estos valores: 90, 109 y 100 metros. Entonces, para hallar la distancia horizontal del punto BM1 al punto BM6, lo que nos pide el enunciado, pasaremos a sumar estas distancias: la distancia de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, de 5 a 6. De la cual vamos a hallar la distancia de 501.105 metros, que sería la respuesta al inciso A. Para el inciso B nos pide la distancia real de todo el recorrido. Cuando nos habla de distancia real, hace referencia a la distancia en verdadera magnitud. Entonces, como siguiente paso, vamos a definir la distancia en verdadera magnitud entre dos puntos, para lo cual empleamos dos triángulos rectángulos, uno en el plano horizontal y uno en el plano vertical.
donde A es la diferencia de sus coordenadas en este, de ambos puntos, B la diferencia de sus coordenadas en norte de ambos puntos, y C la diferencia de cotas de ambos puntos. Entonces acá tenemos dos triángulos rectángulos que tienen en común un lado, que sería el lado H. De estos dos triángulos se podría despejar y obtener la siguiente ecuación, que dice la distancia en verdadera magnitud entre el punto BM1 y el punto BM2, que sería esta distancia de rojo, es igual a la raíz de la diferencia de sus coordenadas en norte. Norte de BM2 menos norte de BM1. Norte de BM2 menos norte de BM1 al cuadrado, más la diferencia de este de BM2 menos este de BM1 al cuadrado, más la diferencia de cotas. Cota de BM2 menos cota de BM1 al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos de las coordenadas, podríamos hallar la distancia en verdadera magnitud entre dos puntos. Entonces pasamos a reemplazar. Como vamos a hallar la distancia en verdadera magnitud entre el punto 1 y el punto 2, para lo cual norte de BM2 menos norte de BM1 sería este dato de la tabla: norte de BM2 de 2, norte de BM1 menos norte de BM1, este de BM2 menos este de BM1, este de BM2 menos este de BM1. Serían esos datos. Y para las cotas, la diferencia de cotas, cota de BM2 menos cota de BM1, lo cual nos da una distancia de verdadera magnitud de 71.044 metros. Entonces tendríamos que hacer del tramo 2 al 3, que sería 133. Entonces hacemos eso para cada uno de los tramos, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6, que serían los datos de 95, 113 y 101. Entonces, como el ejercicio nos pide la distancia en verdadera magnitud del punto BM1 al punto BM6, tendríamos que sumar cada una de las distancias que hemos encontrado, que nos da un valor de 515.495, que sería la respuesta al inciso B. El inciso C nos pide el desnivel de todos los tramos del recorrido. El inciso C nos pide el desnivel de todos los tramos del recorrido. Entonces empezamos definiendo qué es el desnivel. El desnivel es la simple diferencia entre las elevaciones o cotas de dos puntos. Es decir, si queremos calcular el desnivel del punto A al punto B, lo que deberíamos hacer es restar la cota del punto B menos la cota del punto A, lo cual nos daría un desnivel positivo. En otro caso, si queremos hallar el desnivel del punto C al punto D, lo que deberíamos hacer es de la cota del punto D restarle la cota del punto C, lo cual nos va a dar un desnivel negativo, así como se expresa en la figura. Entonces, con esta idea podemos encontrar los desniveles de cada tramo, es decir, el desnivel del punto BM1 al punto BM2, restamos la cota de BM2 menos la cota de BM1, que nos da una distancia, un desnivel de 11.25 metros. De la misma forma hacemos para el tramo de BM2 a BM3, la cota de BM3 menos la cota de BM2, que nos da un desnivel de 27.38. Para el siguiente tramo de BM3 a BM4 restamos la cota de BM4 menos la cota de BM3, que en este caso nos da un desnivel negativo. Entonces podemos intuir
de que en este tramo el punto está más abajo, el siguiente punto está más abajo. En cambio, en estos dos el punto sube, un punto sube, el otro va subiendo. Entonces en este tramo el siguiente punto baja, que sería el punto 4. Entonces del punto 4 al punto 5 el desnivel será 28.15. Del desnivel del tramo del BM5 al BM6, 17.93. Estos cambios de desniveles se van a apreciar mejor cuando se haga el plano del perfil longitudinal. Entonces, con estos datos serían la respuesta al inciso C. El inciso D nos pide elaborar un plano planimétrico y un perfil longitudinal. Para un plano planimétrico, lo que debemos mostrar es un detalle en planta de nuestro proyecto. En nuestro caso es un recorrido, una poligonal abierta, podemos decir, de 6 puntos. En este plano planimétrico, los datos imprescindibles que deben tener son la escala, su leyenda, una brújula, su grilla y un carimbo. En el canal también tenemos un video donde detallamos cómo se debe elaborar este plano, un plano planimétrico. Con fines prácticos, aquí tenemos un bosquejo de cómo debería terminar el plano planimétrico, que tendría más o menos esta forma. Y con eso estaría resuelto el plano planimétrico. Para un perfil longitudinal, lo que se trata de hacer es representar el cambio de pendiente que existe a lo largo del recorrido. Acá tenemos un bosquejo de cómo sería nuestro perfil longitudinal para este ejercicio, y veríamos cómo la pendiente en los dos primeros tramos sube y en el tercero baja, y en los otros dos tramos también sube. Entonces podemos observar cómo varía la pendiente a lo largo de todo el recorrido. Entonces, ¿cómo elaborar este perfil longitudinal? Para elaborar el perfil longitudinal, lo que debemos hacer es una progresiva de sus distancias horizontales. Las distancias horizontales calculamos en el inciso 1. Entonces simplemente tendríamos que sumar la distancia entre el punto 1 al punto 2, que nos sale 70, la distancia del punto 1 al punto 3, 200, la distancia del punto 1 al punto 4, 290, la distancia del punto 1 al punto 5, 400, y la distancia del punto 1 al punto 6, 500. Entonces, con esos valores en un eje horizontal se ubican los puntos. Por ejemplo, acá más o menos estaría los 70.460. Para el siguiente punto, que estaría más o menos acá, 200 aproximadamente. Para el siguiente punto, que sería el punto 4, 290, casi 300. Para el siguiente punto, 400, más o menos 400. Entonces, de esa forma es la que se ubica los puntos. Una vez ubicados los puntos, se forma la poligonal y tenemos el perfil longitudinal. Con eso estaría resuelto el problema. El perfil longitudinal también debe tener todas las especificaciones que tiene un plano planimétrico. La escala, que es lo más importante que debe tener un plano, ya sea un planimétrico, un transversal, un longitudinal. También debe tener su leyenda, su grilla, su carimbo y su brújula. Estos datos son importantes para presentar cualquier tipo de planos, porque son los detalles que
especifican las características del plano. Con eso sería todo. Gracias.